efecto fotoeléctrico es necesario definir qué es la física cuántica. La física cuántica es la rama de la ciencia que estudia las características, comportamientos e interacciones de partículas a nivel atómico o subatómico. El concepto cuántico fue creado en el año 1900. La teoría cuántica fue reforzada en el año 1905 por el físico Albert Einstein al explicar el efecto fotoeléctrico. Pero no fue hasta el año 1920 que se determinó que la ciencia que estudiaría estas partículas pasaría a llamarse mecánica cuántica, física cuántica o teoría cuántica como una rama de la física. Heinrich Hertz, un físico alemán que nació en la ciudad de Hamburgo el 22 de febrero de 1857 y falleció en la ciudad de Bonn, en ese entonces el Imperio Alemán, el 1 de enero de 1894 a la edad de 36 años. Se le atribuyó el descubrimiento del efecto fotoeléctrico en el año 1887 al tratar de probar la teoría del científico escocés especializado en el campo de la física matemática James Clerk Maxwell, que nació el 13 de junio de 1831 en Reino Unido y falleció el 5 de noviembre de 1879 en Cambridge, Reino Unido, donde su mayor logro fue la formulación de la teoría clásica de la radiación electromagnética que unificó por primera vez la electricidad, el magnetismo y la luz como manifestaciones distintas de un mismo fenómeno. En esencia, Hertz realizó la primera prueba experimental contundente a favor de la teoría de Maxwell, pero a su vez abrió el camino para los experimentos que mostraran el carácter corpuscular de la luz. Este experimento consistía en colocar una chispa con una bobina de inducción, detectar los efectos de la radiación electromagnética emitida, observando la existencia de otra chispa entre las puntas de un alambre enrollado en forma de círculo y a cierta distancia en el emisor, para observar mejor la pequeña chispa en el receptor. Hertz solía usar una cubierta oscura y al hacerlo notó que la chispa cambiaba de longitud, bajo ciertas condiciones incluso desaparecía. Esto le permitió concluir que la luz proveniente de la chispa emisora era la causante de este extraño fenómeno. De hecho, con un prisma descompuso la luz del emisor y descubrió que la chispa desde el emisor era más intensa, al ser expuesta a la luz ultravioleta. Wilhelm Hallward nació el 9 de julio de 1859 en Darmstadt, capital del Gran Ducado de Hesse y el Rin, en la Confederación Germánica. En 1887, Hertz descubrió que cuando un haz de luz ultravioleta incide sobre un cátodo provoca que una chispa eléctrica salte entre los electrodos de un tubo de rayos catódicos. Entonces, Hallward se interesó por el experimento y ya como profesor diseñó el experimento fotoeléctrico básico, demostrando que por la luz ultravioleta las placas de metal cargadas negativamente se descargan y las que no están cargadas se van a cargar positivamente, estableciendo de este modo que el efecto es función de la absorción de la luz ultravioleta. Un año más tarde descubrió que el efecto se manifestó también con radiación electromagnética de alta frecuencia. Dio la definición correcta del efecto fotoeléctrico al referirse a él como la emisión de carga eléctrica de un cuerpo metálico cargado negativamente cuando le afecta la radiación electromagnética. Hallward fue el primero en dedicarse a la investigación de este efecto, formulando la base científica del mismo. Por ello, muchos autores consideran a Hallward como el padre del efecto fotoeléctrico. J.J. Thomson fue un físico británico nacido el 18 de diciembre de 1856. Thomson estudió la naturaleza de los rayos catódicos y demostró que los campos eléctricos podían provocar la desviación de estos. Llevó a cabo numerosos experimentos sobre su desviación, bajo el efecto combinado de campos eléctricos y magnéticos, buscando la relación existente entre la carga y la masa de las partículas. El 30 de abril de 1897 anunció el descubrimiento de una nueva partícula y demostró que era aproximadamente más ligera que el hidrógeno, el cual es el electrón, designación propuesta años antes por el irlandés George Johnstone Stoney, que había teorizado sobre su existencia.
pero J.J. Thomson fue por lo tanto el primero que identificó las partículas subatómicas. Más de una década después, J.J. Thomson probó que la luz ultravioleta en los experimentos sobre el efecto fotoeléctrico provoca que las mismas partículas encontradas en los rayos catódicos fueran expulsadas del material, es decir, los electrones. Philipp Lenard nació el 7 de junio de 1862. Estudió en las universidades de Budapest, Viena y Berlín. Descubrió que los rayos catódicos no solo se propagan en el vacío, sino también en el aire o en la presión atmosférica normal. Realizó varias investigaciones sobre descargas y luminosidad eléctrica en el seno de gases enrarecidos. Philipp, quien era el discípulo de Hertz en ese entonces, comenzó una serie de experimentos sistemáticos que permitiría entender mejor el fenómeno fotoeléctrico, describiéndole como la emisión de electrones por parte de las superficies metálicas cuando sobre ellas incide luz visible o luz ultravioleta, llegando a dos conclusiones. La primera es que la energía cinética máxima que puede alcanzar los electrones emitidos no depende de la intensidad de la radiación incidente, y la segunda es que en el efecto fotoeléctrico la emisión de electrones es instantánea. Albert Einstein, un físico alemán nacido en 1879, explicaría también este fenómeno en el año de 1905, lo que le valdría un Nobel en 1921. Nos decía que, al aumentar la frecuencia de la luz hasta el rango ultravioleta, comenzarán a saltar electrones, generándose así una corriente eléctrica. Einstein, para explicar de mejor manera esto, tomó una teoría planteada en 1900 por el físico Max Planck, denominada la catástrofe del ultravioleta, que nos decía que la luz en realidad eran cuantos, unos paquetes cuya energía dependía de la frecuencia de la luz. Einstein tomó esto y le aplicó el efecto fotoeléctrico para explicar lo siguiente. La luz, cuando haya más frecuencia en la luz, habrá paquetes más energéticos. Los electrones tomarán esta energía para dar el salto. La intensidad de la luz, mientras más intensidad hay en la luz, significa que habrá muchos más paquetes, muchos más cuantos, muchos más fotones. Esto nos explica que mientras más intensidad no significa que cambiará la energía, sino el número de paquetes de energía. Aquí se ve claramente la dualidad onda-partícula. La luz es una onda, pero también una partícula, concretamente el fotón. Así nació la física cuántica. Robert Millikan, un físico estadounidense, nacido en 1863 en San Marino, California, ganaría un premio Nobel en 1923 gracias a sus aportes al efecto fotoeléctrico. Millikan inicialmente tachó a Einstein a su teoría como insensata, por lo que se puso a trabajar para demostrar que esta teoría estaba errónea. Después de 10 años de experimentación, Millikan publicó sus resultados, y en contra de lo que inicialmente él planteó, él no solo validó experimentalmente lo dicho por Einstein, sino que también determinó la constante de Planck. El artículo de Millikan de 1916 nos comenta que la ecuación de Einstein del efecto fotoeléctrico ha sido sometida a muchas pruebas experimentales y en todos los casos predice con exactitud los resultados observados. Entonces, en resumen, aquí llamamos efecto fotoeléctrico. Esto es un fenómeno que se produce cuando las partículas de luz o fotones impactan sobre un material y movilizan sus electrones. La luz se comporta como una onda cuando viaja, pero al colisionar con un electrón, los fotones ceden toda su energía e impulsan estas partículas hacia otros átomos, produciendo así una corriente eléctrica. Mediante el siguiente simulador vamos a explicar de mejor manera el efecto fotoeléctrico. Hay que recalcar que este objeto se encuentra en el vacío. En el siguiente simulador encontramos una lámpara. Esta lámpara transmite luz y la luz transmite fotones que van a chocar con los átomos que se encuentran en el cátodo. El cátodo es un electrodo mediante el cual un material reduce su estado de oxidación al
recibir electrones. El cátodo también está conectado a la parte negativa de la batería. Por último, encontramos el ánodo, que también es un electrodo, pero a diferencia del cátodo, este incrementa su estado de oxidación al recibir electrones. Su función es acumularse para generar una corriente de energía. Como podemos observar, los fotones viajan y se dirigen hacia los electrones. Estos recibirán la energía de los mismos y si esta es suficiente podrán dar el salto y generar corriente eléctrica. Si visualizamos el simulador podemos ver que al disminuir la frecuencia de la luz, disminuirá el número de fotones, generando así menos electrones y menos corriente eléctrica. Si seguimos bajando hasta el rango infrarrojo, no existirá más electrones, por lo tanto no existirá corriente eléctrica. La pregunta es ¿por qué la energía máxima con que se emiten los electrones del efecto fotoeléctrico depende de la frecuencia de la luz y no de la intensidad? Esto es porque a mayor frecuencia, mayor va a ser la propagación de los electrones y a menor frecuencia los electrones no se van a propagar.